empuje del motor en el entorno del aeropuerto. Esta información fue tomada de Boeing, en donde se explican los peligros a que se ven sometidas las instalaciones o infraestructuras en un aeropuerto por efecto de la turbulencia generada por los motores de una aeronave. No solamente es con las aeronaves grandes, sino con las aeronaves más pequeñas o medianas. A veces la culpa no es de nadie en el mundo donde todo se tira a la pelota, porque el peligro y los riesgos son más manejados o administrados por un sistema SMS o seguridad operacional. Simplemente son recomendaciones, guías de la OASI para administrar un sistema de seguridad. Así como lo es el sistema de seguridad y salud en el trabajo de cualquier empresa, porque de la entidad ni existe eso, porque no está alineado a la realidad, como lo es desde la planificación, bien sea la construcción de infraestructuras o hasta de un uniforme confeccionado con derivados del petróleo. El sistema de salud ocupacional es solo un maquillaje muy bien hecho para mostrar resultados, como lo que sucede por ahí con las famosas reinducciones o encuestas. Mientras tanto, la potencialización de peligros, la ausencia de control de riesgos, mediante presuntas acciones de peculado, engañando a los usuarios del transporte aéreo, es el mejor indicador que una administración ha venido evadiendo, degradando así la seguridad y que en un momento dado, cuando la tragedia máxima impacte, cada quien busca escondedero de apeso. No es culpa a veces de los controladores en los aeropuertos, tal vez ni del administrador, ni de los bomberos u otro personal. Con esa presunta indebida planificación en la construcción de infraestructuras aeroportuarias, al no tener en cuenta las aeronaves que operan de un aeropuerto a otro y sus distintas capacidades de transporte, de pasajeros, carga, tamaño, envergadura, fuerza motriz. Los aviones de Boeing están equipados con motores de 18.000 casi a 100.000 libras de empuje. Dichos niveles de empuje permiten despegues, vuelos y aterrizajes seguros en una amplia gama de temperaturas, altitudes, pesos brutos y condiciones de carga útil. Sin embargo, la estela de escape exhaust wake de estos motores pueden representar un peligro en los entornos de los aeropuertos. Por eso, los operadores, explotadores y las autoridades aeroportuarias deben considerar cuidadosamente estos peligros y el potencial resultante de lesiones a las personas y daños causados por vehículos de equipaje, vehículos de servicio, infraestructura aeroportuaria y otros aviones. Las áreas de peligro de liberación de energía son cuando los motores funcionan a niveles de empuje nominales. La estela de escape puede superar los 603 kilómetros por hora. Inmediatamente detrás de la tobera de escape del motor, este campo de flujo de escape se extiende hacia atrás en un cono que se expande rápidamente con porciones del campo de flujo en contacto y extendiéndose hacia atrás a lo largo de la superficie del pavimento. Entonces, aquí se le está mostrando a todos ustedes esta imagen, esta figura, la cual fue tomada de una página de Boeing. Aquí tenemos la famosa tobera de escape, donde este es el punto cero o la distancia cero. Y aquí vemos cómo toda esa estela turbulenta sale propagada o sale disparada a ciertas distancias. Entonces tenemos aquí una distancia de 0 a 120, que es lo que realmente ocasiona esa estela turbulenta. Y si lo vemos con una aeronave de un tamaño grande, ¿ahora qué será de una aeronave mediana? Aclaro que aquí no se le está haciendo publicidad a ninguna empresa de aerolíneas, ni mucho menos. Se está haciendo énfasis en que debe ser una sola configuración de aeronaves para todos los aeropuertos. Los componentes de la velocidad de escape se van atenuando al aumentar la distancia de la tobera del motor. Sin embargo, un flujo de aire de más o menos 486 kilómetros por hora aún puede estar presente en el empenaje,
y los peligros significativos para personas y equipos persistirán cientos de metros más allá de esta área. A máxima potencia, la velocidad de la estela de escape puede ser de la primera es de 200 kilómetros por hora, más o menos a 61 metros más allá de la aeronave, o de 161 kilómetros por hora, mucho más allá de este punto. Si nosotros nos vamos a acercar estos valores, tenemos que considerar la escala de intensidad de los huracanes utilizada por la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Un huracán de categoría 1 tiene vientos sostenidos de más o menos entre 119 a 153 kilómetros por hora. A estas velocidades existiría un daño mínimo a estructuras de edificios estacionarios. Una aeronave con un ralentí o ese ralentí es una acción que permite lograr que algo se vuelva más lento o se desarrolle con menor rapidez, puede producir una versión compacta de un huracán de categoría 3, introduciendo una estela de motor cercana a los 192 kilómetros por hora, con temperaturas de 38 grados centígrados. Esta velocidad de estela puede aumentar 2 o 3 veces a medida que se avanzan los aceleradores y el avión comienza su rodaje. En el extremo de la escala de identidad de la intensidad se encuentra un huracán de categoría 5, con vientos superiores a 249 kilómetros por hora. Entonces las estructuras residenciales e industriales experimentarían fallas en el techo y las estructuras de menor resistencia experimentarían un colapso total. Los edificios y los servicios se dañarían o se destruirían en gran medida, al igual que los árboles, arbustos y jardines. En los niveles de empuje nominales, la estela de un motor a reacción puede superar fácilmente los vientos sostenidos asociados con un huracán de categoría 5. Y esto es lo que está sucediendo en muchos aeropuertos porque el diseño en sus infraestructuras, al parecer, no quedó muy bien adecuado. En cuanto a las actividades de mantenimiento de motores de las aeronaves, estos se ponen a prueba para saber y conocer su desempeño y realizar los ajustes necesarios. El alto empuje del motor durante la actividad de mantenimiento puede causar daños considerables a los aviones y otros elementos en el entorno del aeropuerto. Un ejemplo de este problema ocurrió después de que un avión llegó a su destino final con una entrada de registro que indicaba que la tripulación de vuelo había experimentado un funcionamiento anormal del motor. La evaluación posterior dio como resultado el reemplazo de un componente del control del motor, seguido de una prueba del motor y una corrida de ajuste para verificar el funcionamiento correcto del motor. El avión estaba colocado sobre una plataforma de asfalto adyacente a una calle de rodaje, con la superficie pavimentada que se extendía desde las puntas de las alas hasta el empenaje. Durante la parte de alta potencia de la prueba, una pieza de asfalto de 20 por 20 pies o 6.1 por 6.1 metros, inmediatamente detrás del motor se desprendió y se levantó la superficie de la plataforma. Esta pieza de asfalto de 4 pulgadas o de 10 centímetros de espesor se deslizó hacia arriba y entró en el área central de la estera de escape del motor izquierdo, donde se rompió en numerosos pedazos más pequeños. Las piezas fueron impulsadas hacia atrás a una velocidad considerable, golpeando el fuselaje de popa y la parte externa izquierda de la cola horizontal. El equipo de mantenimiento fue alertado de la desintegración de la rampa y terminó el funcionamiento del motor. La inspección posterior encontró que faltaban 1,2 metros externos del estabilizador horizontal izquierdo, al igual que todo el elevador izquierdo de la aeronave. La acción correctiva incluyó reemplazar el estabilizador y el elevador izquierdo y reparar los agujeros en el fuselaje. Por eso algunos aeropuertos cuentan con barreras deflectoras y un área designada para poder hacer este tipo de pruebas. Ahora bien, vienen los objetos por objetos extraños, el famoso FOD, que es causado por un alto empuje del motor que puede afectar las operaciones del aeropuerto en lo que respecta a estructura del avión, controles de vuelo, equipo y personal, estructura del avión. En un incidente relacionado con FOD causado por un alto empuje del motor, se informó que un 737 había aterrizado en un aeropuerto europeo y la tripulación de vuelo había descubierto daños significativos durante su inspección.
Las áreas dañadas incluyeron el borde del ataque del estabilizador horizontal derecho y la superficie inferior de la superficie inferior del elevador. Tras la inspección se encontró una pieza de material de pavimento similar a un ladrillo incrustada dentro de la estructura estabilizadora. Poco antes de que se identificara el FOD, se notificó al representante del servicio de campo en el aeropuerto de origen sobre el daño en el umbral de la pista. La correlación posterior de estos eventos coincidió con el material del pavimento de ladrillo extraído del avión con material idéntico que antes se encontraba a lo largo del umbral de la pista. El material de pavimentación fue levantado y arrastrado hacia atrás por el escape del motor cuando el avión giró hacia la pista para despegar. La reparación incluyó el reemplazo del estabilizador, el elevador, la lengüeta del elevador y los paneles de cierre del estabilizador a la carrocería. Entonces, como ya se ha visto en muchos aeropuertos, este problema de los huecos que se están presentando en los pavimentos, estas degradaciones, estos daños, se pueden convertir en FOD y pueden originar daños graves a las aeronaves. En cuanto a los controles de vuelo, el FOD también puede afectar la interacción de los componentes del sistema de control de vuelo y la fuerza de desplazamiento del sistema, que están relacionados con las superficies de control primarias que funcionan correctamente. En la mayoría de los aviones, el ascensor funciona con sistemas hidráulicos independientes a través de unidades de control de potencia. Algunos aviones ofrecen otros modos que permiten la operación manual del elevador. En un modo sin motor, los paneles de equilibrio aerodinámico, los enlaces y las bisagras interactúan para ayudar a la desviación del elevador contra las cargas de aire. Entonces, aquí se les está mostrando a ustedes lo que es el sistema de elevador de una aeronave. Entonces, todas estas piezas pueden quedar dañadas o destruidas por este asunto del FOD cuando el pavimento de una plataforma, de una pista, se encuentra en mal estado por la inexistencia de medidas de control o de mantenimiento a cargo de la autoridad aeronáutica como le debe corresponder por ley. Bueno, estos elementos que se mostraron deben trabajar juntos para garantizar que el desplazamiento real del elevador sea proporcional con respecto al desplazamiento de la columna de control, proporcionando así una respuesta de paso consistente. Esta interrelación de la respuesta proporcional es lo suficientemente importante como para que las agencias de la aviación impongan requisitos de certificación que prohíben la reversión de la respuesta del avión y exigen que la respuesta de cabeceo del avión sea proporcional al desplazamiento de la columna de control. Bueno, incluso un FOD sutil o pequeño en las partes externas del elevador puede cambiar el equilibrio de la superficie y alterar las características del flujo de aire de una manera que puede inducir al aleteo en la superficie. Este movimiento dinámico y no controlado de la superficie puede crecer tanto en amplitud como en frecuencia, causando daños adicionales. Porciones de la superficie pueden ser destruidas por la violencia del movimiento inducido. Si este movimiento es lo suficientemente grande, puede acoplarse a la estructura del avión cercano y causar daños colaterales. En casos excepcionales, el aleteo de la superficie de control podría provocar la pérdida de control del avión. En cuanto al equipo y personal, el FOD también tiene el potencial de afectar muchos aspectos de las operaciones de rampa. Estas operaciones exponen a personas, carros de equipaje, vehículos de servicio e infraestructura aeroportuaria a lesiones y daños. Por ejemplo, los vehículos de equipaje no asegurados pueden ser desplazados por el escape de los aviones que pasan, causando daños en el avión o lesiones al personal. De esto ha existido suficiente literatura, por ejemplo, escombros de objetos extraños y prevención de daños, por allá de 1998. Las entradas del motor representan un peligro potencial de ingestión para el personal. Las operaciones de empuje inverso del avión y el uso del empuje inverso para mover un avión aumentarán de peligro de potencia y requerirán un cuidado especial para garantizar que las personas y el equipo estén adecuadamente
protegidos. Entonces, aquí se va mostrando las zonas peligrosas que tiene una aeronave. Entonces, aquí tenemos este campo que va casi desde la nariz del avión, genera un radio acá, y toda esta zona es el área o la zona o el cono de succión que tienen los motores de cualquier aeronave. Entonces, cuando una infraestructura, cuando una superficie de un aeropuerto tiene huecos o tiene mal mantenimiento, todos esos huecos tienen objetos extraños, bien sea polvo, arena, piedras o u otros de mayor tamaño. Cuando se realiza la expulsión o la compresión completa, aquí viene todo esto que se ha visto. Entonces, estas zonas es para evitar que personas, vehículos pasen cerca de la aeronave y se eviten volcamientos o daños graves al personal. Taxi Operation by Maintenance Personnel, revista de abril a junio de 1998, de 1988, perdón. Analiza el mayor riesgo de lesiones y daños debido a un espacio libre inadecuado entre el avión y los objetos circundantes. Ahora bien, la precaución significa comprender las características y capacidades de un avión. Es crucial para proteger el avión, el personal que trabaja a su alrededor y el entorno del aeropuerto de los peligros de los gases de escape a alta velocidad. Los operadores deben tomar precauciones para evitar daños o lesiones en las siguientes áreas peligrosas durante las actividades. Una es las áreas de peligro de energía. Estas áreas ya se habían mostrado anteriormente. Aquí se tienen las áreas de liberación de energía. Entonces aquí habíamos visto lo que es la ingesta de aire de los motores y aquí viene toda esta parte del área de peligrosa por donde se liberan estos gases, por donde se liberan estas energías. Y aquí viene una medida que viene más o menos hasta los 579 metros. Obvio que aquí tenemos otros ángulos donde esto se vuelve un cono de succión. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta las autoridades en cada aeropuerto. No tanto con una aeronave como es un 747, como se dice, con todas las aeronaves. Y aquí es donde posiblemente se generan esos impactos a las infraestructuras debido a una posible mala planificación en sus construcciones. Ahora bien, se debe acudir al manual de mantenimiento de cada aeronave correspondiente. Se pueden encontrar referencias adicionales en sus documentos sobre planificación de instalaciones y equipos de mantenimiento, sobre características del avión para la planificación de aeropuertos proporcionados a cada operador. Los documentos incluyen recursos que describen las áreas de la plataforma de velocidad de escape del motor. Estas áreas ilustran la extensión horizontal de riesgo de estela del motor y los contornos de velocidad de escape representativos, proporcionando información invaluable para la planificación de la ubicación del equipo de servicio y soporte. Los documentos también contienen datos de estela de escape de la unidad de potencia auxiliar APU, datos del ruido del motor y de la APU y áreas de peligro en la entrada del motor. Entonces aquí se toca algo que es el famoso ruido. ¿Cómo está la insonorización de los aeropuertos? Realmente los materiales que se utilizaron para la construcción de esas infraestructuras tienen características, condiciones que aseguren
un adecuado aislamiento del ruido. Hay personas dentro de un aeropuerto. En cuanto a la actividad de los mantenimientos, existe el manual de mantenimiento de aeronaves. Para cada modelo es una fuente bien documentada de información preventiva sobre temas tales como el mantenimiento del motor, operaciones de rodaje por parte del personal de mantenimiento y las actividades relacionadas con el motor. El entorno del aeroportuario. Los operadores deben consultar con la autoridad aeroportuaria responsable para asegurarse que las áreas de rampa, las plataformas de pista y las áreas de aceleración de motores sean compatibles con las operaciones previstas de la aeronave. Más información sobre el diseño y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria está disponible en el Manual de Diseño de Aeródromos, en el Banco de Datos de Características de Aeropuertos de la UASI y algunas otras fuentes, como las circulares asesoras de la Serie 150 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Y tanto que se hace hincapié que tenemos que estar casi a nivel de lo que dicta la FAA. Ahora bien, vienen los daños y lesiones por explosión de chorro o del famoso jet blast. Algunos ejemplos reflejan una muestra de eventos de los últimos 30 años que supuestamente involucraron explosiones de aviones e ilustran el rango de posibles daños y lesiones. Cuando se observan los datos del Sistema de Reporte de Seguridad de Aviación de la NASA, descubrimos que los incidentes de explosión de aviones terrestres, 51 informes en total, representaban solo una pequeña fracción total de incidentes informados. Sin embargo, incluso este pequeño número de informes de explosiones de aviones contenía algunas sorpresas. Casi la mitad de los incidentes de explosión de aviones informados al Sistema de Reporte de Seguridad de Aviación de la NASA ocurrieron en calles de rodaje, en áreas de carreteo y adyacentes o en pistas. Todas las áreas de aeropuertos relativamente poco congestionadas. La mitad ocurrió en rampas, donde se podrían esperar mucho más incidentes de este tipo debido al estacionamiento cerrado de aeronaves y las condiciones de maniobra estrechas. Los incidentes de daños por explosión de chorro que ocurrieron en las rampas se asociaron invariablemente con giros bruscos de la aeronave durante el retroceso con los motores encendidos, un retroceso de potencia, un rodaje de salida o un rodaje hacia una puerta. El uso de un remolcador o tractor no evitó tales incidentes si la aeronave giraba bruscamente durante la maniobra de retroceso o rodaje. El 85% de los daños infligidos por explosión de un reactor se produjeron en las alas, puntuales, alerones y timones de otras aeronaves, especialmente en aeronaves ligeras que pesaban 5.000 libras o menos. El 11% de los incidentes con daños involucraron estructuras de edificios, objetos o vehículos. Las lesiones a personal representaron el 4% del total de daños por explosión de aeronaves. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que se pueden aprender de estos incidentes de explosión de los jet blast? Se comienzan repasando brevemente los sitios donde ocurrieron casi la mitad de los incidentes de explosión de aeronaves informados por la autoridad aeroportuaria de la NASA: calles de rodaje, áreas de aceleración y áreas en las pistas de aterrizaje o inmediatamente adyacentes. En las calles de rodaje y pista, en conjunto, los sitios fuera de la rampa representaron el 47% de los incidentes de explosión de aviones informados. Estas ubicaciones fuera de rampa eran calles de rodaje, áreas o inmediatamente adyacentes a las pistas y áreas de preparación. Entonces, aquí estaremos, aquí se les está mostrando esta estadística basado en los incidentes de los jet blast. Entonces está el sitio del incidente, que en este caso es la rampa, 27 reportes, que esto equivale a un 53%. Está las calles de rodaje, ¿cierto? Un 10% o un 20% de data, la pista, un 20% y algunas otras áreas que involucran un 100% para un total de un 100% de este tipo de incidentes. Debido al pequeño tamaño del conjunto de los estudios
que hubo un 51 informes y la ausencia de información sobre la marca modelo de los registros de la base de datos examinados, fue imposible identificar de manera concluyente los tipos de aeronaves que fueron las principales fuentes de daños por explosión de aviones. Sin embargo, surgieron varios hallazgos. Entonces, en este punto es donde se debe o se debería mirar e identificar realmente qué es lo que está sucediendo con estas turbulencias de aeronave. Si se ha generado alguna base o alguna causalidad entre la turbulencia de las aeronaves y las construcciones o infraestructuras que han sido construidas con saliva y barro. Las aeronaves grandes que pesan entre 150.000 a 300.000 libras, como lo es el 727, el 157 y el A320, fueron la fuente más frecuente de daños por explosión de aviones por un margen de casi 2-1, lo que representa el 45% de los incidentes de daños informados. En comparación, los transportes de tamaño mediano, que pesan entre 60.000 a 150.000 libras, incluidos los aviones como el DC-9, el Bravo Alfa 146, el MD-80 y el B-737, fueron la fuente de daños por explosión de aviones en el 25% de los incidentes. El otro 24% de los incidentes, las aeronaves de fuselaje ancho que pesaban más de 300.000 libras, como el DC-10, el B-747 y el B-767, fueron la fuente de explosión del avión. Entonces, aquí tenemos esta estadística que se encontró por ahí. Entonces tenemos aquí los reportes. Transporte, aquí está el tipo de aeronave, Large Transport, el número de incidentes representa aquí un 45%. Y así sucesivamente. Transporte mediano, transporte extra ancho, transporte ultra pesado, transporte mediano, y aquí tenemos un 1%, que es el transporte liviano. ¿Será que aquí en esta categoría se encuentran las aerolíneas regionales? Bueno, entonces, en cuanto al hallazgo relacionado con las aeronaves, no fue completamente inesperado. Los tipos de aeronaves que comprenden la categoría de peso Large Transport, especialmente el B727, representan más operaciones de aviones comerciales en todo el mundo que otro tipo de aeronaves. Por lo tanto, los datos pueden reflejar simplemente estas proporciones del mundo real. También se anticipa que podría haber menor incidente de explosión de chorro que involucren la categoría de aviones de fuselaje ancho, ya que muchas compañías aéreas prohíben maniobrar aviones de fuselaje ancho en espacios confinados como rampas. Entonces aquí nos vamos a la norma. ¿Será que una rampa de un aeropuerto o de los aeropuertos aquí en Colombia se pueden considerar espacios confinados al tamaño, envergadura, peso del avión y fuerza motriz? Ahora bien, daños por objetos voladores. Un avión se detuvo a 274 metros de un área de estacionamiento en la rampa de vuelo para probar el rendimiento del motor. Durante el arranque del motor número 3, grandes secciones de la capa de asfalto se soltaron y volaron hacia atrás, con piezas golpeando la superficie superior e inferior de la aleta vertical del borde de ataque del estabilizador y el cuerpo en el área de la entrada de la unidad de potencia auxiliar. Entonces, aquí se va mostrando todo este tipo de incidentes que en un momento dado se pueden presentar, porque precisamente este asunto de las infraestructuras, entonces aquí vemos el ejercicio de lo que sucedió con esta aeronave, que se hizo una prueba de motor y prácticamente arrancó el asfalto, se generó una turbulencia, se generó, digamos, un remolino. Esto causó que existieran daños sustanciales a la aeronave, y no solamente a la aeronave, sino a la pista o donde se hizo donde surgió este incidente. Y aquí está la fuente.
Air France. Bueno, los daños de explosión por chorro. Después de la llegada y mientras rodaba hacia la puerta de embarque, un avión derribó un helicóptero cercano contra un avión estacionado. Mientras rodaba para despegar, un avión supuestamente hizo un giro brusco a la derecha en una calle de rodaje. Explosión de motores número 3 y 4. Voló un soporte de mantenimiento en el motor número 2 de otro avión. El soporte golpeó la puerta del ventilador del motor, lo que resultó en una perforación de 15,2 por 2,5 centímetros. Además, el motor número 1 estaba colocado debajo del motor y salió disparado por la rampa, lo que provocó daños en el mecanismo de enganche. Bueno, en cuanto a las lesiones y muertes, pues igual, el personal de mantenimiento o el personal que se encuentre cerca de una aeronave, pues debe tener sus precauciones porque realmente estas son zonas peligrosas y se debe tener en cuenta la literatura, los documentos técnicos. Entonces está el anexo 14, volumen 1, especificaciones sobre las características físicas del área de movimiento del aeropuerto, incluidas las áreas de pista, calle de rodaje y plataforma, equipos contra incendio y medidas de seguridad asociadas a los equipos instalados. ¿Será que se está violando la norma técnica del anexo 14 con esas construcciones, con esa inadecuada planificación y diseños en los aeropuertos? Está el anexo 15, servicios de información aeronáutica, los boletines de aviso a los aviadores o los NOTA, que contienen información sobre cambios físicos en el aeropuerto, servicio aeroportuario o los famosos peligros. Está el manual de prevención de accidentes, desarrollo y mantenimiento de programas de prevención de accidentes. Está el famoso manual de diseño de aeródromos, que son 5 partes: pistas, calles de rodaje, plataformas y áreas de espera del aeropuerto diseñadas para contribuir a la seguridad de las operaciones de los aviones. El famoso manual de servicios aeroportuarios, que son más o menos 9 partes. Servicios aeroportuarios, incluido el mantenimiento de las condiciones físicas del aeropuerto para garantizar las operaciones seguras. Y alguna otra literatura, como lo es de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o de la IATA. Precauciones de seguridad en las operaciones de manejo de aeronaves y procedimientos de retroceso de aeronaves y recomendaciones para el marcado de rampas. Y por supuesto, está la Administración de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, que por ahí en algunos documentos de la entidad aerocivil aparecen algunas referencias en cuanto a la administración de la FAA, algunas circulares que citan la FAA. Entonces, si se está tomando algunas circulares de la FAA, se deben cumplir. Están las circulares de asesoramiento, la serie 150 de circulares de asesoramiento de la FAA sobre múltiples aspectos de la planificación de aeropuertos, diseño de aeropuertos, construcción, mantenimiento, equipos de seguridad aeroportuaria y seguridad operativa. Alfa Charlie 150/530013. Diseño de aeropuertos, recomendaciones de la FAA para el diseño de aeropuertos. Alfa Charlie 150/5320-6D. Diseño y evaluación de pavimentos aeroportuarios, diseño y evaluación de pavimentos en aeropuertos civiles. Alfa Charlie 150/5335-5. Método estandarizado para informar la resistencia del pavimento del aeropuerto. Uso del método estandarizado de la OASI para informar la resistencia del pavimento. Los mismos fabricantes recomiendan, y ya se explicó, que en los manuales de mantenimiento de las aeronaves, ahí aparecen todas las características, la fuerza motriz que tiene la aeronave, las estelas turbulentas que genera cada aeronave. ¿Será que la autoridad obvió, omitió, prevaricó y no tuvo en cuenta todo esto?